La verdad es que no pensaba redundar en los argumentos que ya esgrimiera en la sesión anterior, pero veo que tanta insistencia en no señalar ni marcar las responsabilidades tiene que ver con no discutir profundamente un problema y efectivamente lo que nosotros venimos denunciando, que es por qué se produce esta crisis. Al revés de lo que opinan muchos legisladores y por lo que se expresaron en el recinto, nosotros entendemos que las crisis son justamente oportunidades para que los trabajadores y el pueblo clarifiquen quiénes son los que defienden sus intereses. Que los trabajadores y la población de Río Ceballo haya identificado que su municipalidad le permite la construcción con terrenos y con autorización municipal a la vera del río y que la casa se le inunda por esa razón, que los pobladores de Idiazábal o de las poblaciones inundadas hacia el sur reconozcan que los dueños de la tierra, los dueños de los campos, evacúan el agua que no es absorbida por el suelo hacia las poblaciones, es un momento de clarificación política y de cuáles son los intereses que se defienden, así como es momento de reconocer que la orientación política, social y económica del gobierno durante todos estos años y de los intendentes, ya sean del oficialismo o de la oposición, que acompañaron esa orientación social, que tiene que ver con el desarrollo del agronegocios, que tiene que ver con el desarrollo exponencial del negocio de la soja, porque el señor gobernador nos hablaba de que Córdoba es la productora del 30% de los cereales, pero no se puede negar que la frontera agraria y sojera en particular se extendió descomunalmente. Entonces, nosotros entendemos que es un momento de clarificación y sí de deslindar responsabilidades, porque en quienes no tenemos nada que ver en esas responsabilidades y quienes estamos cotidianamente defendiendo los intereses de los trabajadores y el pueblo, podemos decir claramente y discutir claramente cuáles son las responsabilidades. En cuanto al proyecto, es un proyecto completamente vago, es casi un cheque en blanco, que se plantea la generación de un fondo de emergencia, que no tiene topes, que no tiene límites temporarios, que no indica de dónde van a ser extraídas las partidas, y de hecho preguntamos insistentemente de dónde, cuáles van a ser los recursos afectados y los que ya fueron afectados, y no hubo una respuesta contundente, ni siquiera con el discurso hipócrita de que hay partidas como las de salud, la educación o la de cuestiones elementales de la población cordobesa que no van a ser tocadas, ni siquiera eso se clarifica. Este proyecto prevé la posibilidad de integrar los fondos con créditos nacionales e internacionales. Y ya hemos dicho y ya conocemos en la Argentina quiénes son los que pagan esos créditos nacionales e internacionales, porque somos una y otra vez los trabajadores y el pueblo. Finalmente, nosotros sí creemos que hay que crear un fondo de emergencia para atender a la situación de emergencia que está viviendo la población cordobesa de las zonas afectadas. Y eso es concreto, y sí, y lo hemos planteado ya también. Creemos que hay que constituir un fondo. En lo que diferimos radicalmente es cuáles son los recursos que tienen que ser afectados. Y entendemos, y para eso hemos preparado un despacho en minoría, que los recursos que tienen que ser afectados son de los que han sido beneficiados durante todo este tiempo por esta orientación del gobierno. Entendemos que tienen que ser los propietarios de la tierra, entendemos que tienen que ser aquellos sectores vinculados al agronegocios, entendemos que tienen que ser las multinacionales automotrices que han sido subsidiadas por este gobierno, por esta legislatura, con leyes de esta legislatura, durante todo este tiempo. Entendemos que tienen que ser los grandes desarrollistas urbanos, las grandes superficies comerciales, los casinos, el juego de azar. De ahí es de donde tienen que salir todos los recursos para atender esta emergencia. Eso es lo que nosotros entendemos y esa es la propuesta que tiene el Frente de Izquierda para que esta crisis y para que este verdadero crimen social con sus responsables políticos y materiales
la paguen los que se tienen que hacer cargo. Entonces, proponemos, además, que al seguimiento de este fondo tienen que estar vinculadas, y lo hemos expresado también, las poblaciones, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones sociales de las poblaciones afectadas, elegidas por voto popular y con posibilidad de ser revocadas, y que sean ellas las que efectivamente controlen la utilización de los fondos. Porque sabemos que son las únicas que pueden garantizar que los fondos sean realmente destinados a la reconstrucción de las viviendas, a la reconstrucción de los caminos y a toda la reconstrucción de lo que es necesario y que está afectando cotidianamente la vida de los pobladores. Por eso creemos que es imprescindible esa delimitación de responsabilidades y la creación urgente de un fondo que afecte las ganancias capitalistas, que son los verdaderos causantes de este crimen social que no vamos a cansarnos de repetir y de marcar en un momento en el que es necesaria la clarificación política para los trabajadores y el pueblo. Muchas gracias, señora presidenta.